Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. El partido líder ya habría superado el techo de campaña asignado para el presente periodo electoral de 52,4 millones de quetzales, así lo advierte Mirador Electoral. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República ha acordado presentar al Pleno de Diputados la propuesta de que las multas se apliquen a los partidos que sean en quetzales y que no en dólares. En Jalapa, las fuerzas de seguridad capturaron a Luis Arturo Ruano Hernández, alias El Pantera, presunto responsable de haber dado muerte a su esposa y a su hijastra. El Partido Republicano podría romper con Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, luego que la dirigencia republicana aislara a Trump por sus comentarios fuera de lugar. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Según Mirador Electoral, el partido líder estaría a punto de superar el techo de campaña permitido para el presente proceso electoral 2015. Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, dio a conocer que el partido líder lleva gastado hasta junio el 98% de su techo presupuestario para campaña, por lo que tomando en cuenta los primeros días de julio, este ya no tendría dinero para gastar en publicidad, lo cual tendría que ser supervisado por el Tribunal Supremo Electoral. Un partido político que es líder es el que concentra prácticamente el 75% de todo el gasto de todo el proceso. También ya alcanzó el 98%, de acuerdo a lo monitoreado por nosotros, el 98% de su techo, establecido en 52 millones después del descuento que le hizo el tribunal. Evidentemente esto llega hasta junio, ya si incorporamos la primera quincena de julio, ya es evidente que hubo un sobregiro ya de parte del partido líder. Marroquín dijo además que se mantienen monitoreos constantes en los medios de comunicación y que ahora son las vallas publicitarias las que se han colocado en segundo lugar, de preferencia para hacer campaña. El medio privilegiado que por los partidos políticos es la televisión abierta, que representa prácticamente el 57% de la cobertura de esta publicidad, y le sigue como medio preferido de publicidad las vallas, lo que llamamos los exteriores. Ese medio cada vez adquiere mucho más importancia y ya prácticamente igual a la radio en porcentaje de gasto. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? El Partido Patriota es uno de los partidos políticos que menos dinero ha gastado en promover la candidatura de su presidenciable Mario David García, ya que en los meses de mayo y junio solo ha gastado un 3% del presupuesto de 52.400.000 quetzales autorizado, lo cual es contrario a lo que ha sucedido en elecciones pasadas, en donde el partido gobernante es el que más invierte en su intento por repetir en la gobernatura del país. El candidato del partido de gobierno ya bajó drásticamente su cobertura de pauta publicitaria en medios. También vemos eso como algo totalmente atípico, porque normalmente el partido de gobierno es el que más hace uso de derroche de recursos por tener la disponibilidad de los recursos del Estado, que ha sido desafortunadamente una práctica en Guatemala. Este fin de semana los miembros de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República siguieron analizando la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos.
Los congresistas que integran la Comisión Específica de Asuntos Electorales, la cual preside la diputada Mirna Figueroa, se reunieron este domingo nuevamente para analizar el contenido de las propuestas de reformas a la ley electoral y de partidos políticos presentadas por el Tribunal Supremo Electoral. Este día, el tema que les llevó más tiempo en discutir fue el de las multas a los partidos, las cuales pretenden dividir en 3 categorías. Está en el tema de las multas, que seguimos manteniendo la postura de $1,000 a $250,000, solo que en esta categoría vamos a tratar de tener categorías leves, graves y gravísimas, porque pretendemos nosotros que no haya discrecionalidad en el momento en que se aplique la multa. Por ejemplo, la campaña anticipada, que sean $250,000, estamos hablando de más de 1.700.000 quetzales para aquellos partidos que de una forma incumpliendo la ley se anticipan a una campaña electoral. Otro de los puntos evaluados es el de convertir las multas de dólares a quetzales, que al momento es de $100 a $200,000 por campaña anticipada. Y ahí hay un partido político que está indicando que en lugar de dólares sea quetzales. Nosotros estamos que si se pasa a quetzales sea la misma cantidad en dólares. Eso significa, por ejemplo, si son $250,000, debería decir que es la multa máxima 1.700.000 quetzales. No quitar el símbolo de dólar y convertirlo en quetzal, porque eso podría ser prácticamente dejar las multas el día de hoy para que cualquier partido político la pueda infringir. Luis Arturo Ruano Hernández, de 35 años de edad, alias El Pantera, huyó por varios departamentos donde constantemente era seguido por investigadores de la Policía Nacional Civil hasta que fue capturado en el barrio Palmita del municipio de San Carlos, esto en Jalapa. El Pantera es indicado de la muerte de su esposa Ruth Noemí Hernández, de 30 años, y su hijastra Ashley Milagros López, de 9 años, así como de dar muerte a Betsy Verónica Álvarez de Coyoy, de 36 años, cuando atacó a su familia dentro de la iglesia Profecía Universal. En el ataque también lesionó a Keilin Dayana López Hernández, de 14 años, Karen de la Cruz Monroy, de 21, Esmeli Giselle Soto Hernández, de 1 año y medio, Federico Soto Marroquín, de 40, quienes se encontraban en el interior de la iglesia ubicada en la colonia Pérez Guisasola, esto en la zona 10 de Misco, hecho ocurrido en la noche del sábado 20 de junio del 2015. Y en el kilómetro 20, jurisdicción del municipio de Fraijanes, la noche del sábado ocurrió una balacera dentro de un bus extraurbano de los transportes Cubanita, donde falleció el piloto Marvin Estuardo Coro, de 41 años, y el ayudante César Augusto Mirón, de 40 años. Agentes de la policía, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, se dirigieron al lugar del ataque, dándoles persecución a varios sospechosos en un área. Se logró la captura de los presuntos sicarios Michael Esther Reyes, de 18 años, y Juan Daniel Vázquez, de 20. Se les incautaron 3 armas de fuego con sus respectivas municiones. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos presentándole las noticias a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Corre cámara. Dale, preparado y acción. Llevo aproximadamente 11 años ya fuera de Guatemala. Hace 8 años. Decidí venirme a estudiar haciendo la validación de mi diploma de arquitectura. Y José tuvo la oportunidad de concursar para entrar a uno de los mejores conservatorios aquí en París. Me casé con un inglés. Al principio fue muy difícil, pero poco a poco uno se hace amigos. Estoy aquí en una bonita ciudad, pero no se compara con mi país. Como olvidarme yo de mi tierra, lugar de fe y cosas muy bellas, lugar que me dio el primer respiro en aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena.
Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de donde se viene. Lo que más extraño de Guatemala, la familia, porque nosotros somos de Antigua y Antigua es muy hogareña. Mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis abuelas, mis tíos, mis primos, todos. Y los amigos guatemaltecos, ¿verdad? Que es donde yo crecí. Es difícil decir una sola cosa. El idioma, el clima. Como dice la canción, es primavera todo el año. El olor del desayuno típico chapín a la mañana. Ay, Dios, toda nuestra comida, las hilachas, los tamales, los chuchitos, los jocotes, los frijoles. Que siempre hay algo que nos va a llevar al punto de origen, a ese lugar donde nacimos. No se olvida de dónde se viene, es como un diente, es tierra que debe ofrecer. No se olvida de dónde se viene, se lleva del alma, se lleva del corazón. Banco Industrial, siempre de tu lado. Estamos presentando a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el expresidente Alfonso Portillo aseguró que el partido líder no es la mejor elección en este proceso electoral porque busca hacer de Guatemala una dictadura. Además se refirió a la marcha a la cual ha llamado el partido líder a sus seguidores. El candidato a diputado, quien en repetidas ocasiones ha señalado que el líder no es la mejor opción, ya que estos buscan hacer una dictadura en el país, se refirió al llamado que este partido hizo a sus seguidores para que este lunes manifiesten por los señalamientos que la CICIG ha hecho en su contra, asegurando que esto no es la solución. Eso no resuelve nada. Es como que yo estuviera moviendo gente porque me negaron mi inscripción. ¿Qué resuelve? Absolutamente nada. Defensa jurídica, preparen su defensa jurídica. Como yo no conozco el caso, ¿verdad?, más que por los medios de comunicación, no tengo elementos suficientes para decir, pero creo que lo importante aquí es la presunción de inocencia y defenderse jurídicamente con pruebas y con elementos fehacientes. El expresidente Alfonso Portillo retó al Tribunal Supremo Electoral a presentar pruebas de por qué no puede ser inscrito, luego que el registro de ciudadanos dirigido por Leopoldo Guerra negara su inscripción. El exmandatario denunció que sabía que esto sucedería, pues el partido líder está presionando a los magistrados. El presidente de esta institución, Rudy Pineda, dijo que si el exmandatario tiene pruebas, que las presente. Sin embargo, Portillo dijo que demandará a Guerra en su debido momento. La barbaridad que hizo el Tribunal Supremo Electoral, con el tiempo se va a saber. La barbaridad que cometió el registro de ciudadanos al aplicarme un artículo que es inaplicable a mí, se le aplica a los funcionarios públicos, no a los de elección popular. Hay que ver la Constitución, el apartado no es para puestos de elección popular, y me lo aplicaron. Pero con el tiempo, el prevaricato en que cayó hoy el registro de ciudadanos, que a sabiendas de que no se me podía aplicar una ley, me la aplicó, con el tiempo, porque ya cambió Guatemala. Vamos a dejar que sea registrador y vamos a contrademandar. Vamos a demandar por incumplimiento de deberes y por prevaricato. Yo lo que le pido a ellos es que me den pruebas a mí de cómo se me aplica el 113 primero. Y después yo les doy las pruebas. Ellos son tan descarados, el registro de ciudadanos, que dice que no necesita pruebas para aplicarme el 113 porque es de notoriedad pública y todo el mundo lo sabe. Pues todo el mundo sabe también eso. Cuando ellos me presentan la prueba de por qué se me aplica el 113, yo les presento las pruebas de las presiones del líder. Según la Comisión Internacional contra la Discriminación y el Racismo, pues asegura que la población afroamericana en Guatemala es vedada en sus derechos. Aunque todos aseguran que son garífunas por el solo hecho de ver su color de piel, la realidad es que no es así. Según la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, asegura que la población afroamericana en Guatemala es vedada de sus derechos. En 10 años podamos nosotros tener acciones concretas en Guatemala. Recordemos que Guatemala reconoce al pueblo maya, garífuno, xinca y ladino, más no al pueblo afrodescendiente. Entonces ellos han manifestado que esta visibilidad de este decenio es precisamente que sean vinculados dentro de las políticas de Estado de Guatemala. Según Gutiérrez, se trabaja en un proyecto para que el Estado reconozca a los afrodescendientes como parte de la población guatemalteca y así dejen de ser invisibilizados. Lo primero es que la institucionalidad del Estado reconozca
al pueblo afrodescendiente como tal, y no únicamente al garífuna, y no se tipifique a todas las personas de color como garífunas. Entonces yo creo que tenemos que empezar de... ¿Sabe usted las declaraciones emitidas el fin de semana por el multimillonario Donald Trump? Podrían aislarlo del Partido Republicano luego de que atacara a uno de sus máximos dirigentes. Me refiero al ex candidato a la presidencia y héroe de los Estados Unidos, John McCain. El empresario y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dudó del honor militar del senador republicano y ex candidato a la presidencia John McCain durante un encuentro con un grupo de la derecha cristiana en Ames, Iowa, en el que participaban otros 9 candidatos. La inmediata reacción de condena de las principales voces del partido puede suponerle fin de la campaña de Trump, al menos como republicano. La polémica entre McCain y Trump tiene origen en la semana pasada, cuando el empresario tuvo que buscar un lugar más grande del previsto para un mitin en Phoenix, Arizona, ante la afluencia de seguidores. McCain dijo que Trump había encendido a los locos con su discurso anti-inmigración. Trump calificó al senador por Arizona de tonto. Durante el encuentro en Ames, el presentador quiso darle la oportunidad de matizar sus calificativos a un héroe de guerra. No es un héroe de guerra, dijo Trump, es un héroe de guerra porque fue capturado. Prefiero a los que no son capturados. En ese contexto, el partido trazó una zona de aislamiento alrededor de Trump en cuestión de horas tras sus comentarios. Desde el Comité Nacional Republicano, el estratega jefe Sean Spicer declaró: "No hay lugar en nuestro partido o nuestro país para comentarios que insultan a los que han servido con honor", dejando clara la opinión del aparato republicano sobre Trump. En solo 8 horas, Trump pasó de ser ovacionado por el público de Ames a ser despedazado por sus rivales entre los aplausos de ese mismo público. No se disculpó como le pidieron los líderes republicanos, consciente de que incluso con apoyo popular el Partido Republicano se resistirá a darle la nominación. Trump lleva días advirtiendo de que considera la posibilidad de presentarse como candidato independiente, lo que puede ser todavía más dañino para el partido. Y cerramos nuestra emisión de este domingo, pues presentándole imágenes y por supuesto nuestro gran orgullo de tener otra medalla de oro en Juegos Panamericanos, además otro guatemalteco que repite como el mejor de los Juegos Panamericanos, Juan Ignacio Megli. Los Juegos Deportivos Panamericanos acá en Toronto han sido el marco ideal para que la historia del deporte guatemalteco pueda seguir creciendo. Juan Ignacio Megli Agüero en navegación a vela una vez más consigue otra medalla en Juegos Deportivos Panamericanos. 2 bronces y esta que es su segundo oro lo catalogan como uno de los deportistas más importantes en la historia en estas justas. Ha sido una semana muy larga, la competencia más difícil que he tenido en mi vida, empezar con un descalificado y con 2 banderas como contra las cuerdas, ¿no? Y fue también difícil porque hace 4 años fue exactamente lo mismo. Entonces, todo el tiempo tenía que estar batallando y no tenía opción para ningún error, que eso me iba a poner afuera de las medallas. Pero gracias a Dios el trabajo que se hizo este año fue muy bueno y me permitió sobreponer todos esos obstáculos que en este campeonato fueron muchos, pero bueno, ahora que los superé todos, estoy muy feliz aquí de estar con la medalla de oro en el cuello. Fue muy complicado ese penúltimo día previo a la medal race. Sí, fue un día muy duro, no se sabía si íbamos a competir o no. Salimos a competir, estaba lloviendo y la verdad que hice unos errores bastante tontos, pero creo que lo importante es aprender de ello. Sin duda eso me deja claro que si quiero cumplir mi meta el año entrante, no puedo estar haciendo esos errores. El camino que comenzará ahora a recorrer Juani le llevará directamente a Río de Janeiro a una competencia internacional en los próximos días y posteriormente la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Río, donde fue el atleta que se clasificó por primera ocasión. Hasta aquí llegamos con las noticias, lo dejo con el análisis de la semana y por supuesto luego lo dejo con Destino 2016. Hoy será un debate entre candidatos a diputados, estará la representante de Encuentro por Guatemala, Ninette Montenegro, y también el representante de Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Taracena Díaz Sol. No se lo puede perder. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antiguo. Estamos presentando a las
tecnología, la mejor información, desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones, año para ver, Canal Antigua. Estamos presentando a las 8:45. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, hoy 19 de julio, un aniversario más de la revolución sandinista, del primer triunfo de los sandinistas en el poder. ¿No está Pedro? Le hubiera encantado escuchar. Pero con qué sonrisa que lo estás diciendo. Me río, hago yo me burlo más ahora, pero señores, vamos a lo serio. Hoy tenemos... También que sea el único que se recuerda de este tipo de aniversarios. Hoy tenemos a un integrante nuevo en a las 8:45. Nuevo panelista. Le damos la bienvenida a nuestro compañero presentador. Le damos la bienvenida al presidente Álvaro Colom, expresidente constitucional de la República. Con él queremos conversar en torno a las condiciones en las que se encuentra nuestro sistema político, y lo estamos haciendo apenas 3 días después de que el Comisionado Internacional contra la Impunidad presentara el informe respecto del financiamiento a partidos políticos y a campañas electorales en Guatemala. Mucho que hablar con Álvaro Colom, responsable del Partido Unidad Nacional de la Esperanza durante largos años, presidente de la República por ese partido también. Yo quisiera arrancar, presidente, con una pregunta general. Nunca había estado Guatemala en sus tiempos modernos en una situación como la que nos encontramos el día de hoy, a 50 días de las elecciones y en unas condiciones verdaderamente precarias para la mayoría de participantes y de gran apatía e incertidumbre para la ciudadanía. Descríbala usted, ¿cómo ve esa situación? Aunque yo era adolescente, ahí en el año 63 y 62, creo que fue bastante parecido, pero no tan integral. Es decir, hubo un problema político, el golpe con Lidígoras, etc. Pero es que ahora es varios temas, no es solo el tema electoral, no es solo el tema de la ley, no es solo es el tema de la corrupción, el tema de la presidencia, que está en una crisis severa, profunda. Entonces yo creo que, y honestamente yo he estado reflexionando y el miércoles, el jueves que dio el comisionado del informe, creo que Guatemala está en unas condiciones únicas para hacer las reformas que hay que hacer. Creo que toda esta crisis debería unir a la ciudadanía. Yo felicito a los ciudadanos que están indignados. Creo que ojalá ese movimiento siga fortaleciéndose. Pero, presidente, usted hace su propio examen de conciencia y, por ejemplo, cuando usted hoy ha mencionado a Gustavo Alejos como un recaudador de fondos para las campañas y alguien que beneficiaba a sus propios negocios, usted lo hizo secretario privado de la presidencia. ¿Cómo reacciona frente a esa mención de él en el informe? A mí lo que me gusta del informe es que es un informe total, en mi opinión, bastante integral en el tema de financiamiento de partidos. Es académico, es bastante profundo en términos conceptuales y por darle los CICIG y el comisionado tiene una credibilidad impresionante. Mucho de lo que se lee ahí, mucho de lo que se ve ahí, se ha dicho en los programas de televisión, se ha dicho, algunos candidatos lo han dicho, algunos partidos, pero viniendo de una institución tan seria, yo trabajé 4 años acompañado de CICIG y yo sé cómo trabaja. Y es un equipo profesional, es un equipo realmente serio. Entonces, obviamente lo pone a uno medio incómodo que mencionen acciones donde uno está involucrado. Y si ustedes me lo permiten, las 3 menciones que se hacen en el gobierno mío. Obdulio Solórzano, Gloria Torres. En el caso de Obdulio Solórzano, a él se le iba a destituir en el mes de agosto del 2008, cuando confirmamos su relación con Otoniel Turcios. Con el narcotraficante Otoniel Turcios. Hasta ese día que yo ya confirmé la relación, eran rumores y nosotros lo atribuíamos a campaña negra, era otra cosa. Pero cuando él fue y no se pudo, Obdulio nunca recaudó dinero, nunca. ¿Cuál fue el papel de él durante la campaña? Él fue director de la campaña, él era como el ejecutivo de la campaña.
pero él nunca recaudó. No hubo fondos de Obdulio Solórzano hacia la campaña no sé si él ni puso hacia para UNE. su carro, para sus cosas de movilización y todo, pero para la campaña no. Entonces eso fue en agosto de 2008. En ese momento teníamos una mesa de crisis con la DEA, con la NAS, con Gobernación, el Ministerio Público, haciendo la investigación de Tulsi. Entonces me pidieron que no lo sacara, porque si sacábamos a Obdulio en agosto, se rompía todo el hilo de la investigación. Y sin mal no recuerdo, fue hasta abril que me avisaron que ya estaba completa la investigación. Y en ese mismo día se destituyó. Entonces yo creo, y yo no esperaría que si pusiera esas explicaciones. El informe tiene otros objetivos. Pero se destituye, más no se coloca ninguna denuncia en contra de él, sabiendo la información que se sabía. Lo que pasa es que eso lo estaba manejando el Ministerio Público. Las mesas de crisis no entraban al trabajo del Ministerio Público, sino le dábamos lo que ellos pedían. Pero déjeme agregar una pregunta a lo que Quique le consulta. Como presidente de la República, ¿no estaba obligado usted a denunciar la relación de esta persona con un narcotraficante de la calidad de Otoniel Turcios? Se hizo al Ministerio Público, en esas mesas, inmediatamente. Pero en esa mesa... De hecho, se hizo el mismo día, no se me olvida, fue un sábado a las 4 de la tarde, no se me olvida, que confirmaron. Presidente, háblenos del caso de Gloria Torres. Es que yo creo que lo interrumpimos porque estaba hablándonos de los 3 nombres y me gustaría escuchar la explicación en el caso de Gloria Torres, ella no solo traicionó a toda una confianza que se le tenía, traicionó a su hermana, involucró a sus hijas, me engañó a mí 2 veces y me di cuenta de las 2 veces juntos, ¿no? ¿De qué forma lo engañó? Una fue un incidente que hubo en el aeropuerto con un asunto de protocolo, que fue una cosa pública, y ella juró y perjuró que no había sido así, y cuando ¿La acusaban de trasiego de dinero? Cuando se investigó no era solo una vez, sino que eran varias veces que se había hecho, y a mí me dijo que había sido una vez una equivocación. Pero nuevamente ahí hubo denuncia. Eso ya está en las mesas de crisis. Es que lo que pasa es que la mayoría de denuncias que salían de gobierno, o sea, de un ministerio y todo, se iban a las mesas de trabajo que tenía el Ministerio de Gobernación con el MP. Normalmente se iban por eso. La de Raúl, el ministro de Gobernación, esa la hizo él. Él me llevó lo del robo de gasolina y todo. Le dije, hacer la denuncia, y él hizo la denuncia. Lo que no sabía es que esa denuncia estaba relacionada con el otro lío de la cárcel de Feijón. Le pregunto de Gustavo Alejos. El informe de CICIG plantea cómo él, desde su puesto de secretario privado suyo, consigue beneficiarse en las empresas donde él era directivo, como farmacéuticas. También permitió articular desde la presidencia diferentes negocios. Alguien que llega como financista, llega como financista y que desde funcionario se beneficia. Obviamente Gustavo Alejos fue una persona de mi total confianza, yo nunca lo voy a negar. Él fue un operador muy eficiente con toda la relación con el Congreso y todo ese tipo de cosas. Empezamos, yo lo conocí cuando en la campaña, hoy salió algo del 2003, Gustavo no estuvo en el 2003. Gustavo se incorpora después de la pérdida del 2003. Empezamos a salir todos los fines de semana, lo normal. Yo lo conocía poco, mejor dicho, no lo conocía, y nos empezamos a conocer. Durante los viajes, eso se lo he dicho a él repetidas veces, me fui dando cuenta en campaña de la cantidad de tierra y fincas que tenía. Heredad de la familia... ¿Cohen? No. Él heredó directo de su abuelo Alejos y su abuelo Cámbaro, directo. Ni tenía la menor idea que tenía propiedades en Jutiapa, por ejemplo, creo que en Jalapa. Y un día le dije, mira, decime cuáles no son tuyas. Porque la verdad que yo no sabía. Y yo creí que lo fuerte de él eran las fincas, que es fuerte en macadamia, en café, etc.
Y en el caso de Cohen, a mí jamás me pidieron nada. Según me dice Gustavo, me decía, en el caso del gobierno nuestro, donde le vendieron menos al Ministerio de Salud el gobierno anterior. Yo nunca vi números, ni pregunté. Pero sí es una empresa fuerte, grande, que ha vendido, creo que por 40 años, medicinas al Estado. Entonces, pero en gabinete o en la oficina hablar de medicina jamás. Yo 2 veces oí hablar de café a Gustavo en mi oficina porque alguien lo llamó y estaban hablando de precios de café y no sé qué. Pero de negocios y de eso yo jamás. Yo soy muy respetuoso de la vida privada de la gente porque me gusta que me respeten mi vida privada. La pregunta yo jamás le pregunté. La pregunta de fondo es, ¿su partido y su gobierno se desarrollan adentro de este sistema político que es profundamente corrupto, que abusa del tráfico de influencias, que obtiene financiamientos para hacer campaña a cambio de comprometer fondos públicos en negocios con el Estado? Usted ya es expresidente de la República. Usted puede ver hacia atrás. ¿Qué tiene que cambiar de este sistema? Yo veo hacia atrás y con sinceridad, después que uno sale de ahí, empieza a hacer la lista de lo que hice bien y la listona de lo que hubiera podido hacer y no se hizo, aunque no tenga mil y una excusas para decir. ¿Puede no someterse un presidente a ese modelo, a ese sistema? Ya no me sometí. No puedo hablar de todo el gabinete, pero yo no hice ningún compromiso de campaña, ni uno. Yo llegué a la segunda vuelta sin un compromiso del ministro. Si abajo los secretarios departamentales... ¿Obra pública? ¿Compra de medicamentos? Mira, yo estaba analizando el desastre que hay ahora. Yo digo, pero ¿cómo se puede dar un desastre de esa naturaleza? Porque el sistema, una de las cosas que yo valoro mucho del informe de CICIG es esa relación que hace de cómo se producen las corrupciones. No, porque cuando uno está o de candidato o esto, uno tiene que estarse cuidando hasta de con quién se toman las fotos. Pues a mí me enseñaron fotos con gente que dicen que cuántas fotos se toma uno, y yo hice 8 años de campaña. Cuántas fotos le toman a uno en cada pueblo, en cada municipio, a saber si se le mete a uno. Pero Álvaro, pero permíteme, yo creo que el otro día estábamos con unos amigos analizando esto. Yo les dije, miren, yo creo que esto hay que verlo más o menos de los años 90 a la fecha. Cada periodo presidencial se complica más la cosa. ¿Y dónde se complica? En el Congreso. Vamos a tener el mismo Congreso que tenemos ahora. Entonces, yo me pregunto, el que quede, quien quede, ¿cómo va a recibir el país? Mejor le pregunto, ¿deben reprogramarse las elecciones? Pues yo hice mis consultas y constitucionalmente lo único que se puede hacer es moverla un mes o un mes y medio y eso no soluciona. ¿Y qué puede mejorar? ¿La aprobación de las reformas? Yo creo que debería haber un compromiso muy serio de los partidos políticos oyendo a la sociedad civil. Yo siento que los partidos que están ahorita en contienda les cuesta interpretar la voz de la gente. Como que la campaña yo estuve en campaña y la campaña lo absorbe a uno. Entonces, como que no ha habido el tiempo o la habilidad de ver lo que realmente está pasando. Yo siento que como creen que eso va a pasar luego, y yo sí veo complicaciones. Nuevamente, quede quien quede, va a recibir un país en quiebra, un país indignado y una sociedad que le va a pedir resultados a los 10 días. Y es complicado. Don Álvaro, usted dice que valora el informe de CICIG, pero en sus explicaciones de los 3 funcionarios de su administración que le cuestiona a la comisión, usted nos dice que Gloria Torres lo engañó, que de Obdulio no sabía y que de Gustavo no supo o no hubo ninguna anomalía porque no llegó a enterarse. Mi pregunta es, cuando dice la CICIG que el 50% del financiamiento de los partidos en Guatemala es por crimen organizado y por corrupción, ¿se adapta eso a lo que fue su gobierno, sí o no? Mi campaña, honestamente, yo era muy cuidadoso de eso. Yo tengo una avesada odio al narcotráfico.
pero es aberración por razones personales. Aunque digan que mucha gente que le financió los Zetas o que entró dinero de los Zetas. Eso lo dijo el presidente Portillo, que es un irresponsable. Ustedes pueden preguntarle a la DEA y a la NAS el nivel de cooperación que hubo de mi gobierno. 19 de los 19 capos que me entregaron en una presentación recién iniciado el gobierno. Capturamos 14 aquí, uno en Belice y uno en Honduras con apoyo de inteligencia civil de Guatemala. Incautamos 11 veces más que los dos gobiernos anteriores sumados. Los dos gobiernos anteriores incautaron 3.000 millones que el gobierno. Perdón, ya la sub-70 lo pone a veces un poco liviano uno en el cerebro, pero me acuerdo que eran 2.000 o 3.000 millones. Nosotros incautamos 82.000 millones en los 4 años. Si eso es tener colaboración del narco. Ahora, Portillo es un irresponsable. Porque él no hizo nada con los Zetas. Y nosotros destruimos allá en Alta Verapaz con el establecido. Capturamos más de 130 ametralladoras. Esa gente se estaba preparando para una guerra civil. Claro, pero regresamos a un tema cuando se hablaba de Obdulio. Cuando vemos el esquema y era el jefe de logística, de ir a los lugares, el esquema como lo presenta justamente la CICIG, es un esquema donde los alcaldes y los diputados distritales son realmente los enlaces con muchas de estas estructuras del narcotráfico. Y el mismo caso con Gloria. Pero entonces, eso quiere decir que aunque no haya sido, digámoslo así, de conocimiento del candidato, esa estructura, si era una persona que estaba vinculada a un narcotraficante como Turcios, era obvio que había una estructura abajo dentro de la campaña que se movilizaba en esos departamentos y en esos municipios bajo el manto de la protección o la alianza con el narcotráfico. En el informe hay algo bien, por lo que yo viví con todo este lío de infiltración, ¿no? Y ahí me parece, porque es lo que yo viví. Esta infiltración del narco no es de arriba para abajo. De abajo para arriba. Es de lo más sencillo, va subiendo y se vuelve es un cáncer. Pero el enlace de Obdulio. Entonces, yo tengo la impresión que a Obdulio lo cooptan o cuando ya estábamos por ganar o cuando no habíamos ganado. Yo no sé cuándo. Señores, tenemos que hacer una pausa comercial en este momento. Vamos a la pausa y volvemos para continuar la entrevista con el expresidente Álvaro Colom. Estamos presentando a las 8:45. Estamos de vuelta en domingo a las 8:45 y está junto con nosotros el expresidente Álvaro Colom, que está discutiendo precisamente los hallazgos y más allá de la crisis que se vive en estos momentos. Entre los puntos que señaló el comisionado Iván Velázquez el jueves pasado, resaltaba uno hacia la UNE. Las redes sociales ya lo han dicho, si la UNE estaba salvada de cualquier acusación, este fue el informe que dio en la cabeza del clavo. Le señalan a Obdulio Solórzano como una persona que recaudó dinero en narcotráfico hacia la UNE, también a Gloria Torres, hermana de la ex primera dama, y el tercer señalamiento es hacia Gustavo Alejos, un recaudador financista que se aprovechó de su posición en el gobierno. Esto fue lo que Mario Taracena respondió. Aquí nos acompaña Álvaro Colom, quien ha dicho que se mantenía ajeno a lo que estas personas hacían, pero escuchemos lo que Mario Taracena dijo y luego le preguntamos al señor Álvaro Colom cómo responde a estas palabras. Respaldamos la situación de la CICIG, porque lo que dicen sí es cierto. Y yo en ese tiempo era de la UNE también, y recuerdo que hubo movimientos de gobierno y cosas bien serias por todo esto del Yuyo y todas estas cosas, que yo creo que el indicado, y lo deberían ir a buscar, es a Álvaro Colom, que está en el Parlacén, que le pueden hablar y que les cuente todos los movimientos que tuvo que hacer, porque sí lo habían infiltrado. Es Colom el que tiene que contestar eso, porque hubo cosas gruesas, pero gruesas, sí. Él ha dicho, sí, es cierto, hubo cosas gruesas. El expresidente nos dice que se mantenía ajeno a esto, pero... No, las cosas gruesas que menciona Taracena, porque hoy era la petición de no destituir, y que tuve que aguantarme varios meses en mantenerlo ahí cuando ya queríamos sacarlo. A Obdulio Solórzano. Sí. ¿Quién pedía que no se destituyera a Obdulio Solórzano? La mesa de crisis que está investigando a Turcios.
Sin embargo, le conceden que una vez destituido le siguen pagando 80,000 quetzales de renta por el edificio donde estaba Fonapaz. Incluso llegó a cobrar doble renta en un mismo mes. ¿Por qué se le permitían esas concesiones cuando ya sabían quién era él y lo habían sacado? Fonapaz es una de las 300 instituciones del Estado y son detalles que honestamente no llegaba a esos detalles. De hecho, el rumor de que el edificio era, primero, lo que se nos dijo era que era de Tulsa, de ahí era eso, era un relajo esa cosa. Fue bastante después, inclusive, de la muerte de él. Es decir, antes de la muerte de él. Del asesinato. Por lo menos no oímos nosotros de ese. Álvaro Colom, ¿no le corresponde a usted denunciar este sistema? Hacer una revisión de lo que funcionó mal durante su gobierno. Sí. Describir estas condiciones que en realidad no son democráticas en las que se mueve nuestro sistema político. Yo veo nuevamente una gran oportunidad para la sociedad guatemalteca en esta crisis. Y creo que todos los que tengamos que aportar experiencias positivas o negativas lo debemos hacer. Lo que sí tenemos que hacer ordenadamente es hacerlo en los ambientes adecuados. Por ejemplo, yo soy un expresidente que estuvo entonces definitivamente yo soy parte de esa historia que hoy estamos pagando en contribuciones como la persecución del narco, por ejemplo, positivas, pero también problemas como el caso de Don Julio, como el caso de Gloria. Lo que yo no he visto, por lo menos en este gobierno, y no lo vi en Merced, es que yo inmediatamente que se confirmaba o se tenía una alta probabilidad de contaminación de algo, se iba. Yo recuerdo una vez que llegó el embajador americano y acabo de nombrar a 2 oficiales en altos puestos y me dijo que uno está con problemas de narco y el otro con problemas de lo de Bamac. Ahí tomé el teléfono y se fue, porque yo no tenía compromisos con nadie en particular. Yo tenía un compromiso con el programa de gobierno, con lo que nos había costado 8 años llegar. Entonces, pero yo sí, Juan Luis, yo creo que hay una oportunidad grande. Y yo esperaría que este movimiento cívico siga independiente, siga tan valiente, tan hasta creativo, y que este informe de CICIG lo sepamos digerir todos y que cada uno pueda realmente aportar a la parte electoral. Lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, otras situaciones que yo viví, y el ser humano siempre compara. A mí no hay un solo magistrado, ni de la Corte Suprema, ni fiscal, que haya recibido una llamada mía. Nunca. Yo creo que la independencia de poderes es fundamental. Y la independencia de poderes ha estado en cuestionamiento hace años. Esas comisiones de postulación, todo eso es un relajo de madre. Entonces yo creo que en estas reformas que se busquen, aparte del electoral y de partidos políticos, que en mi opinión solo le falta una recomendación de fondo al informe de CICIG, es penalizar drásticamente con cárcel las campañas negras. El que sea responsable de una campaña negra y una acusación sin pruebas, a la cárcel. Creo que porque eso distorsiona. En el informe de CICIG se habla de que el que tiene más plata tiene más votos y entonces eso hace un desequilibrio y tienes razón. Pero ese es un punto Pero en campaña negra, el que no hace campaña negra lo hace en pedazos con las campañas negras. Y en Guatemala 7 veces la mentira y para se que vuelve verdad. para que le reciba anuncios en la televisión y para que los apoye con anuncios encubiertos como información en los noticieros. La parte de medios está muy bien elaborada. ¿Está muy bien qué, perdón? Elaborada. Porque realmente hace una diferencia. Y la idea o la propuesta, no sé si es del informe o lo oí en alguno de los comentarios, y México tiene un sistema que parece que neutralizó un poquito esas manipulaciones. Y es que el Estado administra los espacios en los medios. Tengo curiosidad de preguntar cómo fue la relación de ustedes con Ángel González. Fue buena, nunca fue así espectacular. Pero buena significa que ustedes recibieron el tiempo que él concedía durante las campañas. Y a cambio ustedes les daban no sé cómo estaba, una fuerte pauta publicitaria.
pero siempre fue una complejidad la bendita factura de televisión, como lo fue todo lo de los medios, porque yo no manejaba eso directamente en la campaña, pero yo solo oía complicaciones. Y viendo para adelante. Es una campaña donde quedan estos 49 días ahora que estábamos hablando, y lo que se prevé es que va a haber una lucha hasta el final por entrar a la segunda vuelta. Cuán importantes son después los arreglos, los apoyos que se generan y cuánto impactan en los compromisos, porque dijiste hace un momento que antes de la primera vuelta no había ningún compromiso para ningún ministro, pero en la segunda vuelta se generan compromisos, y qué tipo de compromisos se pueden generar en vísperas a una segunda vuelta. Tú puedes hacer alianzas partidarias y podrías comprometer algunas cosas, pero hay cosas que no se pueden comprometer. Pero se han comprometido. Ministerios. Mira, históricamente los injertos en los gabinetes no funcionan. Mi buen amigo Álvaro Arzú, y se le notaba la incomodidad que tenía el gabinete de Jorge Serrano. Porque son pensamientos distintos, son proyectos distintos, no es por las personas, es por el proyecto personal que tiene. Es insensato lo que está haciendo el partido líder de criticar y cuestionar a la CICIG, incluso anunciar una manifestación para protestar frente a la CICIG por lo que considera que es un complot en su contra. Yo pienso que no es correcto, y no es correcto por una razón, pero yo tengo ventaja. Yo sé cómo trabaja CICIG. CICIG no se va a tirar a algo que no tenga la información. La capacidad de investigación de CICIG es muy fuerte, muy grande, muy seria. Recordémonos que gracias a CICIG fue que pudimos depurar la Policía Nacional, y que ya en el 18º mes se empezó a medio componer la seguridad, y eso fue con un gran acompañamiento de CICIG al Ministerio Público y a la Presidencia. Yo creo que es un error igual que llamar a movilizaciones. Creo que como está el ambiente, llamar a movilizaciones, aparte que es presionar al sistema de justicia y presionar a los operadores de justicia, se corre riesgos muy grandes. Es decir, el país no está ahorita en una situación, digamos, normal, es en una situación tensa, uno va a un restaurante y se siente esa calma tensa, o la gente indignada y dicen unas cosas que tienen razón, pero cómo ordenar esa indignación y poder llegar. Ahora hay una propuesta de la ley electoral, pero falta la parte fiscal, falta la parte de desarrollo rural. Todo esto son deudas del país, no son deudas de una persona, es una deuda del país que provoca este tipo de crisis. Señor Álvaro Colom, gracias por acompañarnos domingo a las 8:45. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para hacer análisis, para discutir sobre esto que hemos conversado con el expresidente Álvaro Colom y para hablar sobre pues las previsiones para esta semana que arrancan con un llamado previsible del partido líder para una manifestación frente a las instalaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en la zona 14. Estamos presentando a las 8:45. Estamos presentando a las 8:45. Apenas unos breves minutos para discutir lo conversado con el expresidente Álvaro Colom. Señores, en términos generales, el expresidente da por bueno lo que dice el informe respecto del financiamiento de su partido. No asume responsabilidad. No asume responsabilidad, pero sobre todo no termina por condenar el sistema en el que se manejó su gobierno y su partido político. Un sistema que para todos nosotros es escasamente democrático, que le da unas ventajas de competencia a unos pocos partidos que son los que le ofrecen más a los grandes interesados en negocios con el Estado,
y que en términos generales termina por colocar en segundo plano el interés público, el bien común, y en primer plano el interés particular, el de los negocios y la plata. Yo entiendo que haya una explicación de él que diga yo no lo sabía o me mintieron, pero en los 3 puestos de las personas que le señaló la CICIG al gobierno de la UNE había una retribución demasiado poca para el trabajo o el papel que iban a jugar estas personas, y por lo menos podía generar suspicacia. ¿Cómo un empresario millonario terrateniente va a querer ir a trabajar de secretario privado ganando 29,000 quetzales al mes, donde ni siquiera lo hace por protagonismo, porque salió una vez en la prensa en los 4 años de gobierno? Entonces, ¿cuál es su intención? ¿Qué quiere? Yo no lo sé, pero lo averiguo, ¿no? Obdulio Solórzano es un tipo que trabajaba en un fondo donde era el botín del Estado, el fondo más corrupto de la administración pública hasta ahora conocido, y pensar, ok, le di el trabajo en ese fondo, él me lo pidió, ¿para qué lo quiere? Igual con Gloria Torres. ¿Qué hacía ella intermediando con alcaldes si no ganaba un centavo? Al final las cosas se caen por su propio peso. No importa que yo no la sepa, pero si soy el mandatario puedo tener control. Que en el caso de Gloria, por ejemplo, ella lo hacía desde 2 gobiernos antes de ese, no empezó con el gobierno de Colom. Entonces no pueden decir que no sabían que se hacía. Alegar ignorancia es justificar lo injustificable. Pero yo creo que ahí viene el comentario de fondo, y se lo planteo a Claudia. Es que pareciera que los políticos no cobran conciencia y no están dispuestos a denunciar el sistema corrupto y perverso en el que se ha movido la política nacional. Todo lo contrario, tomó bastante distancia de aquello que sucedía. Álvaro Colom tiene razón en uno de los puntos, y su gobierno siempre va a poder presumir, como él lo dijo, de todos los esfuerzos antinarcóticos que él impulsa desde diferentes oficinas. También todos los esfuerzos impulsados para combatir la violencia homicida empiezan con Álvaro Colom. Y sin embargo, también encontramos la perversión de este personaje ligado al narcotráfico financiando parte de su campaña. Él alega ignorancia, él toma distancia y tiene una explicación que hasta cierto punto puede parecer coherente, pero omitimos algo, y es que las agencias no se lo informaron primero. ¿Recuerdan ustedes las notas de prensa que lo empezaron a nombrar? Lo que tú le indicaste sobre el edificio estaba completamente indicados en notas de prensa. Entonces, ¿qué tenemos? Presidentes que no leen los diarios, o presidentes que leen los diarios y no los creen, pero no toman una actitud por lo menos crítica o de pregunta hacia sus agencias y sus asesores que deben indicarles qué hacer. No hay contundencia, no hay determinación en sanear el sistema, como lo que puede pasar si se queda el mismo sistema, y con el que elijamos al que elijamos en septiembre es lo que se viene, ¿no? Pero es que es justamente esto, porque al final el modelo o el sistema como funciona es que se aísla al candidato en su momento para que tenga una excusa válida en momentos como el que hicimos hoy o ante un juzgado. ¿Por qué? Porque él puede explicar y decir, yo no manejaba la recaudación, yo no conocía eso. Por eso la figura del recaudador que explicaba justamente Iván Velázquez Gómez es lo que se vuelve clave. Porque esa figura es la que en todo caso sobre él cae la responsabilidad de a quienes contactó, cuánto recaudó y cómo se usó. Pero blinda al presidente, porque lo deja a un paso de distancia del manejo y de los compromisos que se hayan adquirido. Si ven en aquel esquema que hizo la CICIG, es que el candidato a presidente no tiene un vínculo directo con el dinero más sucio. Jamás. Los intermediarios son los mismos candidatos a alcaldes, posiblemente los diputados. Es lo que yo le decía el tema de Obdulio, le decía sí, pero el problema es que Obdulio tenía relación con todos esos candidatos a alcaldes y diputados, entonces había un espacio de distancia con esa parte territorial. Y con los grandes financistas, el paso de distancia era Gustavo Alejos. Entonces, el presidente directamente nunca recibió dinero, recibía a las personas, las escucha, los atiende, pero a él nunca le hacen la solicitud específica ni el ofrecimiento puntual. Señores, en la complejidad de la crisis guatemalteca, esta semana se ha producido una noticia que hace todavía más complicado, si cabe, el panorama electoral y político de nuestro país. Le vamos a presentar ahora esa acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha colocado en jaque al partido político que se encuentra a la cabeza de la mayor parte de encuestas, jaque al partido líder. ¿Y de qué manera se produce ese jaque al partido líder? Pues mediante la presentación de una denuncia
en contra de 3 integrantes del partido, uno de ellos, el candidato a la vicepresidencia Edgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, ex superintendente de bancos. Vea usted los datos, se les está acusando, entre otras cosas, de lavar grandes sumas de dinero y de beneficiar el sostenimiento del partido Gran Alianza Nacional, tanto a los diputados Jaime Martínez Loaiza como Manuel Barquín, hermano de quien fue presidente del Banco de Guatemala. Hay una grabación que es transcrita en la que el presidente del Banco de Guatemala le da instrucciones a este personaje de hermoso apodo, Chico Dólar, que habla de la forma en que debía comportarse frente a los inspectores, frente a quienes iban a llegar de parte de la Intendencia de Verificación Especial para evitar que fuera sorprendido en falta respecto a los fondos que se estaban lavando mediante una gran cantidad, más de 680 transferencias de dinero, dólares, hacia diferentes países del mundo, países de Asia, Sudamérica, en general, paraísos fiscales. A mí lo preocupante en esa estructura que mostró la CICIG es que pese a que el señor Edgar Barquín en conferencia dice que durante su administración se hicieron 14 denuncias contra Chico Dólar por parte de la IVE, la misma CICIG está explicando que el funcionario Barquín proveyó personal de la Intendencia de Verificación Especial para que le ayudara al señor Morales, Chico Dólar, a sanear su caso y no tener que enfrentar un proceso penal. Ahí está el punto. Él no era parte de la red lavadora de dinero, no era el que le recibía a Chico Dólar el dinero de presuntos narcotraficantes y los metía al sistema. Fue un funcionario que lo supo y que, sabiendo que su intendencia estaba haciendo el trabajo correcto, según la presentación de la CICIG, procura personal de esa misma intendencia para ayudarlo. Eso es la gravedad del asunto. Pero que hay una cosa adicional, porque en este ejemplo que mostró la CICIG se juntan dos de las estructuras que menciona la CICIG en el tema de financiamiento. Uno, las estructuras locales, porque son liderados como Jaime Martínez Loaiza, como el mismo Manuel Barquín, como el mismo Manuel Valdizón en su momento de Petén. Martínez Loaiza ya admitió que recibió parte claro, de dinero. Y también que lo devolvió, así como aquel famoso pagaré de MDF, que es el único que hay, que devolvió Otto Pérez Molina los 600.000 quetzales. Es un modelo muy parecido, pero el tema es este: se unen dos estructuras, la de los caciques o líderes locales que administran las obras y los proyectos para poder generar ingresos para las mismas estructuras, pero dos, se unen con el tema de las remesas, que es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Entonces se unen las dos estructuras, la estructura de corrupción del Estado con la estructura de narcolavado para poder financiar a los partidos. Y lo que esas dos cosas unen es una bisagra que se termina de culminar con la participación de funcionarios de Estado, porque el Estado paralelo o el Estado copado es donde esas estructuras adquieren acceso a estructuras de poder para limpiar su negocio. Pagarle a los políticos y a los funcionarios es la forma de proteger el negocio de fondo, que es el lavado de dinero de las remesas que vienen de Estados Unidos. 30% de las remesas que vienen de Estados Unidos se estima son lavado de dinero. Y ese dinero entra por el sistema bancario nacional y después es incorporado por medio de estructuras como la de Chico Dólar. Yo, en cambio, más que comentarios, tengo preguntas, porque evalúo toda la acusación, leo los diarios y hay posiciones tan encontradas como coincidentes en relación a lo que va a suceder con el líder. El antejuicio todos sabemos que tiene plazos determinados por la ley, pero ¿qué pasa si ese antejuicio es tramitado y declarado con lugar? Se llega a un punto intermedio entre primera y segunda vuelta. Pero te pregunto yo, ¿cómo es posible que no sea declarado con lugar cuando están presentando como evidencia una llamada telefónica transcrita que es enormemente incriminativa? Y recordemos que un juez pesquisidor reúne mucho más elementos que los que están presentados y está llamado y tiene la facultad de llamar a muchos más actores dentro de la investigación. Esa es mi primera pregunta. ¿Qué sucede con ¿Qué sucede con Edgar Barquín? Me llama la atención el papel que ha tomado Manuel Valdizón, el presidencial de ese partido, cuando lo apoya contundentemente y empiezan a hablar de una politización de la justicia. Me pregunto también Pero hay una inconsistencia, Claudia, porque en todos los casos anteriores, cada vez que ha habido una acusación, por muy pequeña, muy grande que sea, contra cualquier integrante del partido, lo mandan a reposar. En este caso no.
No puede, porque se queda sin poder competir. No puede. No es tan así, pero digamos una discusión todavía legal, que es lo que decía Claudia, por eso pero lo protege. Es que veo la presentación de Juan Luis. La palabra jaque me parece acertadísima, sí, pero recuerden que entre el jaque y el final de una situación, todavía hay un tiempo. Y esa es la pregunta. Hay muchas jugadas todavía. ¿Qué debe suceder? ¿Cuáles son las jugadas? La gran jugada está en manos del Poder Judicial. Si la Corte Suprema de Justicia da con lugar que se tramite el antejuicio, se abre la puerta para que el señor Barquín sea investigado y si el juez lo considera procedente, ordenar su prisión preventiva. En ese momento es donde él queda fuera de la jugada y por ende, según algunos analistas, quedaría fuera Manuel Valdizón. Hay una diferencia de criterios. Si Manuel Valdizón puede competir sin vicepresidenciable o si necesariamente tiene que competir el binomio inscrito. Una es en que solo con que le dicten prisión preventiva quedará desligado. Eso aplica para los que tienen cargos públicos, no para candidatos. Él tendría derecho a poder que lo persigan, que haya juicio abierto, pero no puede asumir. Perfecto, pero tienen que sentenciarlo, tienen que perder. Claro, pero es que también hay un criterio. Si él es detenido, pierde sus derechos. No, solo cuando hay sentencia en firme pierde sus derechos cívicos y políticos. Cuando está detenido en forma preventiva no los pierde. Pero aquí hay una disyuntiva. Pero cuando son funcionarios, los prisioneros preventivos no votan. Sí, pero sí tienen derecho a votar. Otra cosa es que TSE nunca haya implementado el mecanismo para ir a votar. Aquí que te lo voy a plantear de esta manera. Muy bien. Contra viento y marea llegan. Gobiernan. La pregunta es más de fondo. ¿Cómo gobierna Manuel Valdizón y Edgar Barquín con la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a la cual ellos ya están antagonizando de manera directa? La respuesta corta, con mucho cuidado. ¿Cómo gobiernan con una comunidad internacional que aplaude y respalda completamente? En jaque desde el primer día y ya antes de tomar posesión. Estas son unas circunstancias verdaderamente inéditas las que se viven en el país. Y la torpeza todavía enemistarse más con la clase urbana capitalina y con la propia comunidad internacional, con esas movilizaciones de 100,000 personas que van a traer para protestar contra el suicidio. Ese es el anuncio, pero no tenemos certeza de que en realidad Líder vaya a atraer esa gran cantidad de personas que, como dice Paola, bien podría colocarlo en una situación muy compleja. Por un lado, si se producen desórdenes de gran envergadura, bien podría el gobierno de la República llamar a un estado de excepción en medio del cual no puede producirse elecciones generales en nuestro país. Por el otro lado, bien podría también antagonizar aún más y, digamos, convertirse prácticamente convertir esto en un hecho de anticampaña en su contra, meterse un autogol. Eso podría producir, Líder, con una movilización de grandes dimensiones en la ciudad de Guatemala, pero habremos de ver qué ocurre en esta semana. Acompáñenos muy pronto en Destino 2016. Discutimos con diputados al Congreso de la República tan llamativos como Mario Taracena, tan juiciosos como Ninette Montenegro, respecto de esta crisis política, la ambición de la reforma electoral y las expectativas de los guatemaltecos frente a un proceso electoral que no pareciera entusiasmar a muchos más que los que pretenden administrar los fondos del Estado. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.